En el sótano climatizado del Museo Ashmolean de Oxford, bajo una luz tenue y temperatura constante de 18 grados, descansa un objeto catalogado como WC44, conocido también como el prisma Webb-Lundell. No parece particularmente impresionante al primer vistazo. Pesa menos de 3 kilos, cabe cómodamente en 2 manos, y sin embargo, este fragmento de arcilla cocida contiene una afirmación tan inquietante que los académicos han pasado un siglo debatiendo si debemos tomarla literalmente o descartarla como pura mitología. Lo que hace extraordinario a este prisma no es su antigüedad de más de 4000 años, ni tampoco es la belleza de su escritura cuneiforme, aunque los trazos son notablemente precisos. Lo que hace que este objeto genere controversia incluso hoy es una frase que aparece grabada en su primera columna repetida como un eco a lo largo del texto, después de que el diluvio arrasara. El reinado descendió del cielo por séptima vez, no por primera vez. No como el inicio de la historia humana, sino como la séptima repetición de un patrón que, según estos registros sumerios, ya había ocurrido 6 veces antes, 6 civilizaciones previas. 6 ciclos de conocimiento, construcción, colapso, 6 mundos borrados. Y nosotros, tú y yo, esta conversación que compartimos esta noche, seríamos herederos del séptimo intento. Los sumerios no escribieron esto como una advertencia apocalíptica. Lo registraron como un dato histórico con la misma tranquilidad burocrática con que documentaban inventarios de cebada, inscribieron la memoria de 6 humanidades anteriores que conocieron el ascenso y la aniquilación. ¿Qué pasaría si no estaban inventando mitos? ¿Qué pasaría si estaban preservando memoria? Esta noche vamos a examinar la evidencia que los propios sumerios dejaron sobre esta posibilidad, no desde la especulación moderna, sino desde sus palabras, sus números, sus ciudades excavadas. Vamos a permitir que los textos hablen por sí mismos y luego tú decides. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche, y si alguna vez te has preguntado por qué las civilizaciones antiguas parecían obsesionadas con preservar conocimiento, con construir en piedra, pero con repetir una y otra vez. Quizás esta exploración te ofrezca una respuesta inquietante. Comencemos con las ciudades que, según estos registros, existieron antes de que el mundo se ahogara. Las ciudades antes del diluvio. Para comprender la magnitud de lo que estamos tratando, debemos alejarnos de la idea moderna de que la arcilla es un material rudimentario. Para los sumerios, el barro era la tecnología de almacenamiento definitiva. Mientras que nuestros discos duros se degradan en décadas y el papel se pudre en siglos, las tablillas de arcilla cocida han preservado testimonios intactos durante 6 milenios. Pero hay un misterio que la arqueología oficial suele pasar por alto, la aparición repentina de la escritura cuneiforme. No encontramos un periodo de evolución lenta de pictogramas simples a un sistema complejo. Encontramos casi de la noche a la mañana en términos históricos, un sistema lingüístico y matemático capaz de expresar conceptos metafísicos, astronómicos y legales de una precisión asombrosa. Los sumerios llamaban a su escritura Enuma Elish y afirmaban que no fue una invención humana, sino un regalo de los Abgan o los 7 sabios, seres que servían al dios Enki. Estos sabios, según las crónicas, trajeron consigo los Me, que podríamos traducir hoy como programas o códigos de civilización. Estos códigos contenían las instrucciones para la arquitectura, la metalurgia, la música y, lo más importante, la administración de la justicia. ¿Por qué una civilización que apenas estaba abandonando la edad de piedra necesitaría un sistema legal tan complejo que incluía leyes sobre la propiedad, el divorcio y la responsabilidad médica? La respuesta oficial es que eran excepcionalmente brillantes. La respuesta de las tablillas es que estaban siguiendo un manual de instrucciones dejado por otros. Cuando observamos de cerca una tablilla como la de Enmerkar y el Señor de Aratta, descubrimos algo aún más inquietante, la mención de una época en la que toda la humanidad hablaba una sola lengua. Hasta que un dios decidió confundirla. Los sumerios no veían la escritura solo como una herramienta de comercio, sino como una tecnología sagrada para registrar la verdad prohibida. En los archivos de Nínive, encontrados miles de años después, se descubrieron textos que hablaban de una hermandad de la escritura, encargada de copiar fielmente textos que ya en aquel entonces se consideraban antiguos y de antes del diluvio. Si analizamos la precisión de estos escribas, notamos que utilizaban un sistema sexagesimal basado en el número 60. Es el sistema que usamos hoy para medir el tiempo, 60 segundos, 60 minutos, y los ángulos de un círculo, 60 grados.
¿Por qué 60? Porque es el número que permite dividir el cielo y la tierra con una exactitud matemática perfecta. Los maestros del barro no estaban contando ovejas, estaban mapeando el cosmos con una herramienta que según ellos les fue entregada por aquellos que descendieron del cielo. En la siguiente sección, profundizaremos en la identidad de estos instructores y en el registro de lo que ellos llamaban la gran manipulación. Si buscamos la palabra Anunnaki en un diccionario de mitología convencional, encontraremos una definición estéril, deidades del panteón sumerio. Pero si acudimos a las fuentes originales, a la Trájasis o al Enuma Elish, la definición cobra una dimensión física y casi biológica. Anunnaki significa literalmente aquellos que de los cielos a la tierra descendieron. No se describen como seres etéreos o proyecciones espirituales, sino como entidades con necesidades físicas, jerarquías políticas y sobre todo una misión técnica. Según los registros grabados en piedra, hace cientos de miles de años, la Tierra no era un lugar deshabitado, pero sí carente de lo que hoy llamamos civilización. Los textos describen a un grupo de trabajadores menores, los Ijiji, encargados de excavar los lechos de los ríos y extraer los minerales de las profundidades de la Tierra. Tras miles de años de labor extenuante, los Ijiji se rebelaron. Quemaron sus herramientas y rodearon el palacio de Enlil, exigiendo una solución al trabajo que ya no podían soportar. Es aquí donde la historia sumeria da un giro que desafía toda la biología evolutiva moderna. Enki, el señor del Apsu y maestro de la sabiduría científica, propuso una solución audaz. Creemos un trabajador, un Lulu, que pueda cargar con el yugo de los dioses, pero no se trataba de una creación de la nada. Los textos describen un proceso de mezcla. Ninhursag, la diosa madre y jefa médica, recibió instrucciones de Enki para tomar la sangre de uno de los dioses más jóvenes y mezclarla con arcilla de la tierra. Sin embargo, un análisis profundo de los términos sumerios sugiere que la arcilla no era barro común, sino el material biológico básico de la tierra, y la sangre era la esencia o el código genético de los Anunnaki. El resultado fue el Adapa o el Adam, el hombre modelo. No fue un proceso perfecto al principio. Las tablillas describen varios intentos fallidos, seres con órganos mal formados o conciencias incompletas, hasta que finalmente lograron el equilibrio. Lo que la arqueología oficial llama el eslabón perdido en la evolución humana, los sumerios lo llaman intervención genética. Afirmaban que somos un híbrido, una criatura con el cuerpo adaptado a la tierra, pero con una chispa intelectual y espiritual que no pertenece a este mundo. Este Lulu Amelu, o trabajador primitivo, fue diseñado con un propósito específico, pero Enki, el arquitecto de nuestra especie, nos otorgó algo que no estaba en el plan original de los otros dioses, la capacidad de reproducirnos y eventualmente la chispa de la conciencia propia. Fuimos creados en el Edín, una región geográfica real en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, no como un paraíso espiritual, sino como un centro de operaciones biológicas. Es posible que la brecha inexplicable en nuestra capacidad cerebral comparada con cualquier otra especie del planeta sea la firma de esta ingeniería antigua. Los sumerios no tenían dudas. Para ellos, nuestra sangre lleva el eco de las estrellas y nuestro Adón es el archivo viviente de un experimento que aún no ha terminado. Pero con la conciencia vino el conflicto. En la siguiente parte, veremos cómo esta nueva humanidad comenzó a observar los cielos y a descubrir que sus creadores no siempre estaban de acuerdo sobre nuestro derecho a existir. ¿Cómo es posible que una civilización que, según los libros de texto oficiales, acababa de inventar la rueda, poseyera un conocimiento del cosmos que nosotros solo hemos recuperado con la ayuda de telescopios espaciales y computadoras avanzadas? Para la narrativa académica tradicional, la astronomía sumeria es vista como una mezcla de observación rudimentaria y mitología poética. Sin embargo, cuando analizamos los artefactos y los registros matemáticos que dejaron atrás, nos enfrentamos a una anomalía que desafía toda lógica evolutiva. El ejemplo más inquietante es el sello cilíndrico conocido como Babe Indihuatriatresekon, conservado en el Museo de Berlín. En este pequeño objeto de piedra, de más de 4.500 años de antigüedad, los sumerios tallaron una representación del sistema solar que resulta físicamente imposible para su época. En el centro no está la Tierra, sino un sol radiante, y a su alrededor se despliegan los planetas en sus posiciones y tamaños relativos correctos.
Lo más revelador no es solo la disposición heliocéntrica, que la ciencia moderna no aceptaría hasta Copérnico miles de años después, sino la inclusión de planetas como Urano, Neptuno y Plutón. Estos cuerpos celestes son absolutamente invisibles al ojo humano. Urano no fue descubierto hasta 1723. Neptuno en 1246 y Plutón en 1230. ¿Cómo sabían los sumerios, hace 4 milenios, que estos mundos existían en las profundidades de la oscuridad exterior? Para los sumerios, el cielo no era un misterio, sino un libro abierto con un lenguaje matemático preciso. A diferencia de nuestro sistema decimal de base 10, que es útil para contar con los dedos, pero limitado para el cálculo astronómico, ellos utilizaban el sistema sexagesimal, basado en el número 60. Este sistema no fue una elección al azar. Es la matemática de las frecuencias y de la geometría perfecta. Es por eso que hoy, miles de años después, tu hora sigue teniendo 60 minutos, tu minuto 60 segundos y tu círculo 360 grados. Estamos operando bajo el sistema operativo de Sumeria. Este sistema permite divisiones exactas que nuestro sistema decimal no puede manejar, facilitando el cálculo de órbitas planetarias complejas con una precisión que hoy llamamos imposible. Pero la prueba definitiva de su ciencia superior reside en el conocimiento del fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. Debido a una ligera oscilación en el eje de la Tierra, las estrellas parecen desplazarse lentamente en el cielo, completando un ciclo total cada 25, 40 y 20 años. Para detectar este movimiento imperceptible, se requieren registros astronómicos continuos durante siglos, quizás milenios. Los sumerios no solo conocían este ciclo, sino que dividieron el gran año en 12 eras zodiacales de 2,060 años cada una. Este nivel de conocimiento implica que sus archivos astronómicos se extendían mucho más atrás de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir, o bien que el conocimiento les fue entregado de forma estructurada y completa. En sus textos mencionan repetidamente las tablillas del destino, que, según los investigadores independientes, no eran objetos mágicos, sino tablas de datos astronómicos y efemérides que permitían predecir eclipses, conjunciones y lo más importante, el retorno de cuerpos celestes con órbitas elípticas extremas. Hablaban de un sistema solar de 12 miembros, incluyendo al Sol, la Luna y un planeta adicional que llamaban Nibiru. Según sus cálculos, este planeta es el que mantiene el equilibrio de las fuerzas gravitatorias de nuestro sistema y su paso periódico marca el inicio y el fin de las eras biológicas en la Tierra. Los zigurats, como el de Ur o el de Babilonia, no eran simples templos de adoración, eran observatorios de precisión milimétrica, alineados con los puntos cardinales y las estrellas polares con un error de apenas fracciones de grado. Cada ladrillo, cada ángulo, estaba diseñado para rastrear el movimiento de los dioses que habitaban el cosmos. No estamos ante el balbuceo de una civilización primitiva, sino ante los restos de una ciencia de alta precisión que fue legada a la humanidad y que tras la caída de sus ciudades se transformó en ritos que ya no comprendíamos. Estamos redescubriendo una verdad que ya fue escrita en el barro, y esa verdad nos advierte que el cielo no es estático, y que lo que ocurrió una vez volverá a ocurrir. En la siguiente parte, analizaremos el evento que esta ciencia predijo con exactitud, el momento en que los cielos se abrieron y la historia de la humanidad fue borrada casi por completo. La historia que nos han contado sobre el gran diluvio es, a menudo, una versión simplificada y moralista de un trauma planetario real que quedó grabado en la memoria de cada cultura antigua sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, para los sumerios, el diluvio no fue un castigo divino por el pecado en el sentido moderno, sino una decisión administrativa y geofísica. En los textos de la Atrahasis encontramos una descripción cruda de los eventos que llevaron a la casi extinción de nuestra especie. El ruido de la humanidad se había vuelto insoportable para Enlil, el señor del viento y el orden. Pero este ruido no era solo sonido, representaba el crecimiento descontrolado, la autonomía y quizás el despertar de una conciencia que los dioses no podían controlar. La narrativa oficial nos dice que la lluvia cayó durante 40 días, pero las tablillas sumerias describen algo mucho más aterrador, una convulsión de la tierra misma. Hablan de los Anunnaki del cielo observando la destrucción desde sus naves, mientras la superficie del planeta se convertía en un caos de lodo y oscuridad. El texto describe cómo las compuertas del abismo se abrieron sugiriendo que el agua no solo vino de arriba.
sino que el océano mismo invadió los continentes debido a un desplazamiento de los polos o al impacto gravitatorio de un cuerpo celeste masivo. Los dioses, según el relato, sintieron miedo ante la magnitud de la destrucción que ellos mismos habían desencadenado. Aquí es donde surge la figura de Ziusudra, el Noé sumerio, en que el arquitecto de la humanidad no podía permitir que su creación fuera borrada por completo. Sin romper técnicamente el juramento de silencio impuesto por el Consejo de los Dioses, Enki habló a la pared de una cabaña de juncos, donde dormía Ziusudra, dándole las instrucciones exactas para construir el preservador de la vida. No era un barco de madera común. Las dimensiones y especificaciones técnicas, descritas en los textos, sugieren una estructura sellada, capaz de resistir una presión inmensa, un cofre de Adón y semillas de vida más que un zoológico flotante. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y Ziusudra salió a la luz de un sol que no había visto en semanas, la tierra era un lugar silencioso y estéril. Los registros sumerios narran un detalle desgarrador. Los propios dioses tenían hambre y sed, pues ya no había humanos para realizar las ofrendas y mantener los canales de riego. La dependencia entre creador y creado se hizo evidente. Enlil, furioso al descubrir que algunos humanos habían sobrevivido, finalmente fue aplacado por Enki, quien argumentó que la humanidad era necesaria para el equilibrio del nuevo mundo. Este evento marca lo que los historiadores prohibidos llaman la Gran Purga. No solo murieron millones de personas, se perdió la tecnología, la conexión directa con los sabios antiguos y la memoria de las civilizaciones antediluvianas. El mundo que emergió después del barro era un mundo de escasez, donde el hombre debía trabajar con el sudor de su frente para sobrevivir, lejos de la abundancia del Edén. Sin embargo, los sumerios insistían en que antes de que las aguas subieran, se enterraron registros preciosos en ciudades como Sipar, la ciudad del sol, con la esperanza de que la futura humanidad redescubriera su verdadera identidad. ¿Es posible que nuestra amnesia colectiva como especie se deba a este trauma? Es posible que estemos viviendo en las ruinas de un mundo mucho más avanzado que el nuestro, tratando de reconstruir con piedras lo que ellos entendían a través de la frecuencia y el código. El diluvio no fue el final de la historia, sino el inicio de nuestra era actual de olvido. En la siguiente sección, exploraremos la evidencia más desconcertante de ese mundo perdido, los reyes que gobernaron durante milenios y los secretos de una longevidad que hoy consideramos un mito, pero que para los sumerios era una realidad documentada. Existe un documento que reposa en las vitrinas de los museos más importantes del mundo y que representa quizás el mayor desafío para la biología y la cronología moderna, la lista real sumeria. Grabada en prismas y tablillas de arcilla, esta crónica no comienza con simples gobernantes humanos, sino con una afirmación que rompe todos nuestros esquemas sobre la vida y la muerte. El texto dice, después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulín se hizo rey y gobernó durante 28.800 años. Si intentas discutir estas cifras con un historiador académico, te dirá que son números simbólicos, metáforas de poder o errores de traducción. Sin embargo, para los sumerios, estos números eran registros administrativos exactos. La lista continúa detallando a 8 reyes que gobernaron antes del diluvio, sumando un total de 21.500 años de soberanía. Al-Angar gobernó 36.000 años, en Menluana 43 años. Estas no son cifras al azar, están intrínsecamente ligadas a los ciclos astronómicos y a la unidad de medida que los sumerios llamaban el sar. Un sar equivale a 3.400 años terrestres. Según las investigaciones de autores que han desafiado la versión oficial, esta unidad no es arbitraria. Es el tiempo que tarda el planeta Nibiru en completar una sola órbita alrededor de nuestro Sol. Si aceptamos la premisa sumeria de que sus reyes eran, en esencia, seres de este linaje estelar, lo que para nosotros son milenios, para ellos eran apenas unos años de su propio ciclo vital. Vivían bajo un reloj biológico diferente, un ritmo marcado por una gravedad y una atmósfera que no eran las nuestras. Pero lo más revelador de la lista real no son solo los reyes antediluvianos, sino lo que sucede inmediatamente después de que las aguas retroceden. Al observar los reinados posteriores al diluvio, vemos un fenómeno biológico fascinante. La longevidad de los reyes comienza a disminuir de forma drástica y constante. De reinar decenas de miles de años,
Pasamos a reyes que gobiernan 900 años, luego 600, luego 100, hasta llegar a las cifras de vida humana que conocemos hoy. Es un gráfico de degradación. ¿Qué causó este colapso en la esperanza de vida? Las tablillas sugieren dos posibilidades inquietantes. La primera es la pérdida de la alimentación de los dioses, sustancias que los textos llaman el pan de la vida y el agua de la vida, elementos que permitían mantener la regeneración celular a niveles imposibles para nosotros. La segunda posibilidad es un cambio en el Adán humano. Tras el diluvio, la mezcla genética entre los Anunnaki y los humanos se diluyó, y la radiación solar en una atmósfera terrestre alterada comenzó a acelerar nuestro envejecimiento. En el poema de Gilgamesh, el rey de Uruk emprende un viaje desesperado para encontrar el secreto de la inmortalidad, la misma que poseían sus antepasados antes del barro. Visita a Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio, quien todavía poseía esa longevidad ancestral. Gilgamesh fracasa en su búsqueda, y su fracaso simboliza el destino de nuestra era. Somos la versión limitada de un diseño original mucho más glorioso. Nos hemos convertido en seres de corto aliento, con apenas el tiempo suficiente para aprender y olvidar. Sin embargo, los sumerios creían que el código de esa longevidad no se había perdido para siempre, sino que estaba dormido en nuestra sangre. Afirmaban que los reyes no solo gobernaban por la fuerza, sino por su sangre pura, un linaje que los conectaba directamente con las estrellas. Esta idea del derecho divino de los reyes, que ha permeado toda la historia humana, no es más que el eco distorsionado de una realidad biológica antigua. En la sección final, descubriremos cómo este legado oculto sigue presente entre nosotros, camuflado en símbolos y estructuras de poder que han sobrevivido hasta el siglo XXI. Hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde las profundidades de los sótanos de los museos hasta las estrellas de donde, según los sumerios, descendieron nuestros creadores. Pero la pregunta más importante no es qué ocurrió hace 6000 años, sino dónde está ese conocimiento hoy. ¿Es posible que una civilización tan avanzada haya desaparecido sin dejar rastro? ¿O es que sus huellas son tan omnipresentes que nos hemos vuelto ciegos a ellas? La arqueología oficial insiste en tratar a Sumeria como un capítulo cerrado de la infancia humana. Sin embargo, cada vez que miras tu reloj, estás rindiendo homenaje a los maestros de Mesopotamia. Cada vez que divides un círculo entre 60 grados, estás usando la matemática de los Anunnaki, pero el legado va mucho más allá de las medidas. Si observamos el sistema financiero global, descubrimos que los conceptos de interés, deuda garantizada y contratos legales complejos nacieron en las tablillas de arcilla de Ur y Babilonia. El sistema de control social que rige nuestro mundo moderno es, en esencia, una versión refinada del orden que los dioses impusieron al Lulu Amelu para organizar su trabajo. Incluso en la simbología de las instituciones más poderosas de la actualidad, vemos el eco de Sumeria. El ala extendida, el sol radiante, la estrella de 8 puntas de Inanna, estos símbolos no han muerto, han migrado. Se encuentran en banderas, en logotipos de corporaciones aeroespaciales y en la arquitectura de nuestras ciudades modernas. No son coincidencias estéticas, son marcas de linaje. La élite antigua, que afirmaba descender directamente de los reyes antediluvianos, ha mutado a lo largo de los milenios, pero la estructura de poder vertical permanece intacta. Los sumerios nos dejaron una advertencia codificada. La historia no es una línea recta de progreso, sino un ciclo. Hablaban de épocas de gran luz seguidas de periodos de oscuridad total. Según su cronología, nos encontramos en una era de olvido profundo, una fase de amnesia colectiva donde la humanidad ha perdido la conexión con su origen estelar. Sin embargo, los textos también sugieren que el conocimiento no se destruye, solo se oculta. Las tablillas del destino siguen esperando a ser comprendidas no como mitos, sino como manuales de una realidad física que desafía nuestra comprensión actual. Al cerrar este archivo prohibido, debemos reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Si somos realmente este híbrido biológico del que hablan las tablillas, si llevamos en nuestro Adán la chispa de los Anunnaki y la resistencia de la Tierra, entonces nuestro potencial es infinito. El sistema actual se basa en que olvides quién eres. Se basa en que creas que eres una casualidad biológica en un universo vacío. Pero los sumerios desde el barro de hace 6000 años nos dicen lo contrario. Eres el resultado de un diseño deliberado, el guardián de una memoria cósmica,
y el protagonista de una historia que comenzó mucho antes de que el primer ladrillo fuera puesto en Eridu. La verdad no está escrita en los libros de texto, sino grabada en la piedra que el tiempo no ha podido deshacer y en la sangre que corre por tus venas. Quizás el despertar de la humanidad no consista en descubrir algo nuevo, sino en recordar algo muy antiguo. Aquellos que descendieron del cielo nos dejaron las herramientas. Depende de nosotros decidir si seguiremos siendo los trabajadores del Edén o si reclamaremos nuestro lugar entre las estrellas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la civilización olvidada. Si este relato ha resonado en ti, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. En la oscuridad de la historia, la luz de la verdad solo brilla para quienes se atreven a buscarla. Hasta la próxima crónica de la memoria ancestral.